el amigo, periodista, analista internacional, Eduardo Bior. Eduardo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos las amigas y amigos de tu radio. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Hoy dependerá de la capacidad de tiempo que tengas vos, pero nosotros vamos a estar tranquilos porque no vamos a poner interferencias durante esta etapa del programa, de manera que te puedas explayar con toda tranquilidad. A mí me gustaría empezar aprovechando tu capacidad de análisis, la información con la que contás, del norte hacia el sur, por decirlo de alguna manera. Me gustaría empezar por lo que serían las elecciones del 3 de noviembre en los Estados Unidos, en esta controversia entre el oficialismo representado por Donald Trump, el Partido Republicano, y Joe Biden del Partido Demócrata. Vos escribiste una nota que dice: ya queda poco margen para sorpresa. ¿Crees que efectivamente queda poco margen para sorpresa o que todavía puede salir un as de la manga o un conejo de la galera y cambiar esta historia? Eso último, por supuesto. Es decir, creo que efectivamente queda poco tiempo porque ya son apenas 2 semanas. Uh-huh. A ver, habitualmente en la jerga política norteamericana existe el término sorpresas de octubre. Ajá. Con eso se refieren a justamente a cartas que salen de la manga, que sacan los presidentes que están buscando la reelección en el último mes antes de la elección, por eso en octubre. Mm. Es decir, cuando un presidente busca la reelección y se ve un poco apretado en las encuestas, inventaba algo, generalmente en política exterior. Ahora, ¿qué pasa? Aquí lo intentaron. Es decir, lo intentó el secretario de Estado, Mike Pompeo. Mandó portaaviones al mar de China Meridional. Uh-huh. Los chinos no reaccionaron. Y aumentó las sanciones contra Irán. Los iraníes se quedaron tranquilos. Uh-huh. Permanentemente manda vuelos espías sobre el Mar Negro. Los rusos los escoltan, pero más que eso no hacen. Intentaron escenificar una revolución de colores en Bielorrusia, fracasaron. Y ahora, bueno, se quedaron en el exterior, al menos no parece que tengan tiempo de armar algo nuevo. Mm. Entonces la pregunta es en el interior. Claro. La semana pasada reflotaron el tema de los negociados corruptos que realizó el hijo mayor de Joe Biden en Ucrania después del golpe de Estado de 2014. Es decir, el tipo, aprovechando que el papá era vicepresidente de Estados Unidos, consiguió jugosos contratos para la venta de petróleo y gas en Ucrania, y a su vez pagó suculentas coimas. Todo eso se sabe, ya se conocía, es decir, había aparecido en el momento del juicio político contra Trump a fines del año pasado. No hay mucho material nuevo, es decir, por lo que se ve hasta ahora, por lo que publicó el diario sensacionalista The New York Post, es decir, no parece haber demasiado material nuevo. Lo nuevo y lo curioso es la censura que le pusieron las redes sociales. Es decir, ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ninguna de las grandes redes sociales aceptó difundir la información. Ajá. Lo cual es bastante interesante. Eso sí, sorprendente, porque el presidente de los Estados Unidos da la impresión de que nadie le dice que no. Bueno, sí, hay muchos que le dicen que no. Sí, lo sé. La comunidad de inteligencia le dice que no, los generales le dicen que no, y los medios de comunicación, es decir, en este momento, fundamentalmente las empresas propietarias de las redes sociales, de las más grandes redes sociales del mundo, le dicen que no. Y si le dicen que no, ¿vos dirías que es más por razones ideológicas,
económicas, simplemente políticas? ¿Por qué dirías vos que le dicen que no? Políticas. Políticas. Por razones políticas, porque justamente porque las redes sociales, en las redes sociales o habría que empezar al revés. La comunidad, es decir, el Estado profundo norteamericano, o sea, esa comunión de servicios de inteligencia, fuerzas armadas, aparato militar industrial, medios de comunicación, tiene patas en las dos candidaturas. En los dos equipos de campaña hay gente que pertenece a esos equipos. Pero el mayoritario, sobre todo en inteligencia y en las empresas de comunicación, es demócrata. Ajá. Y se nota a través de las personas que tiene Joe Biden en su equipo incluso en su equipo de transición, es decir, en el equipo político que está preparando para llegar al gobierno. Es decir, hay personas, curiosamente, lo interesante en el equipo de Biden, sobre todo en política exterior, es que tiene gente del lo que se llama en Estados Unidos el liberalismo universalista, es decir, que estuvo en los gobiernos de Obama, es decir, aquellos que en nombre de la democracia y de los derechos humanos tiraron 28.000 bombas, es decir, hicieron 28.000 atentados con drones ejecutando gente durante el gobierno de Obama, para tener una cifra. Mira. Y lo hicieron en nombre de la democracia y los derechos humanos. Y tenés también a los neoconservadores que estaban en el gobierno de Bush. Es decir, tenés a los dos en el equipo de política exterior de Biden. Ah, amigo, ¿se van a agarrar de los pelos ahí o no? No, al contrario, funcionan juntos muy bien. Porque los neoconservadores quieren exportar el modelo norteamericano a todo el mundo. Y los liberales universalistas quieren imponer los derechos humanos en todo la visión de ellos de derechos humanos en todo el mundo a los bombazos. Así que no se van a combinar bien, una para vos y una para mí. Mira vos, o sea que uno podría ya estar pensando en que Biden va a ser presidente con altísimas probabilidades. Tiene muchas probabilidades, es decir, viene con ese estilo reservado y de viejito cansado que apenas se mueve, es decir, viene bien en las encuestas en forma duradera. Trump nunca logró acortar la distancia a menos de 5 puntos a nivel nacional. Sin embargo, y de todas maneras, en los estados oscilantes, esos que antiguamente votaban demócrata, en 2016 votaron republicano y ahora se supone que los demócratas los van a intentar recuperar. Efectivamente, en la mayoría de esos estados, en Michigan, Pensilvania, Ohio, bueno, en Indiana están más seguros, en Wisconsin, que es todo lo que se llama el cinturón de óxido, es decir, donde están aquellas viejas industrias que hicieron la gloria de la potencia norteamericana y que empezaron a decaer y a cerrar a partir de los años 70. Es decir, zonas de ruinas industriales enormes y donde hay un enorme desempleo. Entonces, bueno, esos son los estados más peleados, junto con Florida, con Carolina del Norte, que casi seguro la gana Trump, y Texas, que parece que también la gana Trump. Es decir, sería muy raro que Texas, un estado tremendamente conservador, lo ganara Biden. Pero de todas maneras, aún en esos estados, la ventaja de Biden en general no supera los 5 o 6 puntos. Por lo tanto, si pensamos en la posibilidad del error estadístico,
es decir, 2 puntos y medio para abajo, 2 puntos y medio para arriba, prácticamente hay en gran parte de los estados que están en discusión un empate. Uh-huh. O sea que no está definida la elección, ¿eso que querés decirnos? Yo creo, a ver, la tendencia está a favor de los demócratas. Uh-huh. Es decir, todo el tiempo Biden ha estado arriba, en este momento tiene previsiblemente 100 electores más que Trump. Aclaremos, refresquemos la memoria, en Estados Unidos el pueblo no elige al presidente. Claro. El pueblo elige a electores, elige un colegio electoral de 540 miembros, o sea que para tener la mayoría uno tiene que juntar 271 electores. Uh-huh. En este momento se estima que los demócratas tienen 216 y que los republicanos tienen 125, o sea, 90 electores menos. Pero de todas maneras hay una buena cantidad de electores que todavía no están definidos, y esos son precisamente los llamados estados péndulo o estados oscilantes, entre los cuales está, por ejemplo, Texas, que aporta 45 electores, está Florida, que aporta 29, o sea, números importantes que todavía no están definidos. ¿Y qué puede pasar con los votos por correo? Porque en el debate que yo vi la vez pasada, Donald Trump hacía casi que podía haber fraude con el voto por correo, que iba a ver si lo iba a aceptar el resultado por correo, y ya millones de norteamericanos votaron por correo. 20 millones. 20 millones, mirá vos. Sí. ¿Y qué puede pasar con eso? ¿Puede terminar en escándalo o va a ser aceptado? Bueno, a ver, todo resultado electoral que no supere los 5 puntos de diferencia, Trump lo va a cuestionar. Uh-huh. Es decir, Trump es un animal de pelea y no se va a rendir hasta el último minuto. Claro. Entonces, él va a dar la pelea siempre que vea una mínima chance de ganarla. Uh-huh. Por eso también es que ahora se está ocupando de que el Senado elija a su candidata para la Suprema Corte. Sí, sí. Una jueza católica de 48 años, ferozmente antiabortista, aunque se cuidó de decir nada al respecto durante las audiencias. Parece que astucia no le falta a la señora. Uh-huh. Pero bueno, si se llegara a dar un panorama como en el año 2000, donde la paridad en el número de electores, sobre todo en la elección en el estado de Florida, obligó a que la Corte Suprema decidiera, bueno, Trump espera tener una proporción de 6-3, de forma a asegurarse el voto de la Suprema. Claro. Bueno, si te parece, abandonamos aquel país del norte, porque nos va a traer las últimas, la realidad la conoceremos en 2 semanas. En 2 semanas ya sabremos de qué se trata. Y hagamos, como la vez pasada, que hicimos un tour de geopolítica, pero en este caso, pasándonos por arriba, digamos, México, Centroamérica y el norte de Sudamérica, vayamos a Bolivia. Bolivia tuvo un resultado apoteótico. Lucho Arce, el MAS, con una diferencia abrumadora, tuvieron que aceptar en primera vuelta que había ganado a las pocas horas. ¿Cómo pensás que va a impactar al interior y al exterior este triunfo del MAS después de un año de gobierno golpista?
Yo creo que, bueno, ha sido un triunfo extraordinario, aproximadamente el 53% contra 30%. Ahora, por lo pronto, de todos modos, hay que esperar el escrutinio definitivo, que dijeron que estaría para mañana o pasado. Nuevamente el Tribunal Supremo Electoral, como otra de los inventos donde metió la mano la dictadura, fue absolutamente incapaz de asegurar un conteo ordenado. Además, esa decisión entre gallos y medianoche, el sábado a la noche, de eliminar el conteo rápido, porque querían evitar manifestaciones el mismo domingo. Es decir, hay además de la mala intención, además de la corrupción de la dictadura, que hay mucha incapacidad, impericia, incapacidad, han hecho las cosas mal, ni siquiera en el propio interés de continuar en el poder han sabido trabajar bien. Claro. ¿Y esto cómo pensás vos que va porque el mismo domingo, o entre sábado y domingo, el fin de semana, hubo, digamos, una situación en Chile muy particular, porque a una semana del plebiscito, del domingo 25, se estaba cumpliendo justamente un año, la casualidad, o vaya a saber qué, de las cosas, se estaba cumpliendo un año del levantamiento del 18 de octubre del 2019. Sí. Y, bueno, hubo allí violencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo pensás vos que repercuten sinérgicamente estos dos procesos, dado que son países vinculados históricamente, ¿no? Por la guerra o por la paz, por la ocupación territorial o por lo que fuera, tienen un vínculo muy estrecho? Yo creo que la elección en Bolivia tiene una repercusión simbólica importantísima en toda América del Sur, tanto sobre el plebiscito constitucional en Chile el domingo que viene, como sobre la elección municipal en Brasil. Ahí menos, porque Brasil en general no mira hacia América Latina, pero hay algunos lugares en la elección municipal del próximo 15 de noviembre, la primera vuelta, y donde eso puede ser importante. Por ejemplo, en Porto Alegre, en la ciudad de Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul, porque la candidata con el mayor, con el mejor pronóstico es Manuela Dávila. Si la recordamos, Manuela Dávila es de la dirección del Partido Comunista do Brasil y fue candidata a vicepresidente de Fernando Haddad en la elección de 2018. Es decir, una joven mujer de unos 40 años, 38, 40 años, muy dinámica, muy activa, y que representa la nueva militancia, la nueva dirigencia política brasileña. También para el PCdoB representa la apertura del PCdoB hacia otros sectores de militancia social y de militancia de izquierda diferentes, digamos, a los del comunismo de orientación china tradicional de Brasil. Entonces, la elección boliviana para ellos es un empuje muy grande, es decir, moviliza a la militancia, le da ánimo, les da ganas. Claro, sí, seguramente. Es muy importante. Lo mismo pasa, quizás con una influencia aún mayor, sobre la elección ecuatoriana de febrero próximo, porque la situación es bastante similar. Es decir, después de muchos años de un gobierno popular, independiente, desarrollista, con política social, como fue el de Rafael Correa, su sucesor, Lenín Moreno, y revirtió completamente y fue para el otro lado, y además con una represión gigantesca. Recordemos las masacres del año pasado, además del pésimo manejo de la pandemia. Así es, sí. Entonces, la elección boliviana para ellos es un efecto, ¿vieron? Entonces, se puede.
Mm. Quiere decir que si nos corremos hacia el lado de Brasil, Brasil va a ir a elecciones después de la elección de Bolivia, después de la elección de Chile y después de la elección en los Estados Unidos. Sí. Si ganara, seguramente en Chile va a ganar el sí a la reforma de la Constitución, y si ganara Biden en Estados Unidos, ¿eso podría en Brasil tener alguna repercusión? Porque se lo identifica mucho a Bolsonaro con Donald Trump. Bueno, es una identificación que buscó el propio Bolsonaro, Uh-huh. Proclamando una amistad que dudo que exista y todavía no se ha visto cuáles son las ventajas de ese sometimiento extremo de la política brasileña a la política norteamericana. Yo creo que efectivamente que a Bolsonaro y a sus candidatos en las elecciones municipales, estoy pensando especialmente en el candidato bueno, nosotros diríamos intendente, al prefecto de São Paulo, Uh-huh. es el Celso Russomano, que es de un partido aliado a Bolsonaro, puede perjudicarle que Trump, si Trump perdiera la elección en Estados Unidos. Uh-huh. En principio, Bolsonaro venía bastante bien en las encuestas porque sacrificó completamente la política de estabilidad presupuestaria de su ministro de Economía, Paulo Guedes, y otorgó, digamos, un subsidio contra el hambre muy mínimo, pero que realmente en las condiciones de desastre que creó la pandemia a mucha gente le sirvió para sacar la nariz del agua, por así decirlo. Sí, sí. Y eso le dio una gran popularidad. En las últimas encuestas que yo conozco de principios de mes, él tenía un índice de simpatía de cerca del 40%, que es muy alto. Sí, claro. Es muy alto después de casi 2 años de gobierno, que ha sido malo. Un gobierno que ha sido, no solamente desde el punto de vista de sus opciones ideológicas, sino desde el punto de vista de los rendimientos económicos y sociales, ha sido muy malo. Amén del pésimo manejo de la pandemia. Entonces, en ese contexto, una derrota de Trump, sí, efectivamente yo creo que podría golpearlo a Bolsonaro. Claro. Bueno, eso, venimos bien hasta acá, y algo me había quedado pendiente la vez pasada, cuando charlamos contigo, que tenía que ver también con el Paraguay, tenía que ver con Horacio Cartés, expresidente, y también con el viaje de Mauricio Macri a Paraguay en un avión del presidente, del expresidente Horacio Cartés, que fue con una valijita. Vos hiciste una nota realmente interesantísima, donde vinculás a Macri casi como un subordinado de Cartés en una organización que nadie conoce, por lo menos yo no la conozco, y creo que los oyentes de esta radio tampoco la conocen. ¿Y por qué no nos contás un poquito el fundamento de la hipótesis del viaje relámpago de Mauricio Macri a Paraguay? A ver, hay que retroceder un poco. A ver. Hay que retroceder un poco, a la historia brasileña de los últimos 20 años. En Brasil ha habido hacia el año 2000 un gran negociado que saltó, que fue el llamado Affaire Banestado. Banestado era el Banco del Estado de Paraná, y en una de sus filiales, la sucursal de Foz de Iguazú, se descubrió un escándalo de cuentas nominales de cuentas con testaferros por las cuales salía dinero al exterior. Uh-huh. Ese dinero iba a una cuenta de Nueva York,
y de ahí se revertía a sociedades offshore. Se supone que servían para, a su vez, no solamente para evadir impuestos y para evadir, para lavar dinero mal habido, sino también para invertir en la compra de una cantidad de inmuebles y de propiedades dentro del propio Brasil. Yo en este instante estoy teniendo un pequeño problema con la memoria, porque hay un nombre que es fundamental, que es el cambista que organizó eso. Este cambista... Messer o algo por el estilo. Messer, Dario Messer, muchísimas gracias. Dario Messer. Dario Messer es un cambista de la ciudad de Curitiba, estado de Paraná, heredero a su vez de su padre, que empezó con esa tarea. Recordemos, para el oyente argentino, que en Brasil no hay bimonetarismo como en Argentina, por lo tanto cuando uno quiere hacer operaciones en dólares precisa de un banco o de un cambista. Claro. Este señor y ya el padre fueron expandiendo los negocios, de modo que se convirtieron en los grandes lavadores de dinero sucio de Brasil, y jefe de toda una organización, una estructura muy, muy compleja de cambistas, que por donde circulara el dinero de la corrupción, el dinero de la droga, y se canalizaba a través de Nueva York. ¿Por qué a través de Nueva York? Porque las agencias de inteligencia, y sobre todo de inteligencia financiera norteamericana, querían tener el control sobre los movimientos. Ah, mira. Resulta que tanto el Papa Messer, de quien se supone que murió hace unos 13 años, y que fue a su vez el padrastro de Horacio Cartes, en un momento en que Cartes estaba perseguido por la justicia paraguaya en el último momento de la dictadura de Stroessner por actividades de contrabando. Lo protegió el Morco Messer, y Cartes siempre quedó muy agradecido y dijo, ese ha sido mi segundo papá. Pero resulta que Morco Messer, y después lo hereda Dario Messer, tenían otro amigo muy importante, y Dario Messer lo sigue teniendo, que es Benjamin Netanyahu. Ah, mira. Exactamente. Entonces hay todo un triángulo entre Messer, el empresario de casinos de Estados Unidos, Sheldon Adelson, y Netanyahu. Recordemos, Sheldon Adelson es el principal donante individual, tanto para la campaña de Trump como para la campaña de Biden. Es el dueño de los casinos de Las Vegas. Claro. Ahora nuestros oyentes tienen que tener papel y lápiz para ir anotando los nombres, ¿no? Sí. A su vez, a través de esa actividad en el lavado de dinero, Dario Messer pasó de un escándalo al otro sin problema. Es decir, cuando vas a surgir el invento del lavallato, curiosamente Dario Messer se exilia en Paraguay, donde el presidente era Horacio Cartes. Claro. Y ahí obtiene la nacionalidad paraguaya. Cuando cuando Cartes fracasa en imponer a su sucesor y sube Mario Abdo en 2018, Messer vuelve a Brasil y negocia con la justicia brasileña su entrega y confesiones pautadas. Ahora, ¿quién regula todo eso? ¿Cómo puede ser que Messer haya vivido prácticamente un año teóricamente clandestino en Brasil, y después lo más tranquilo se entrega y negocia con la Fiscalía de Río de Janeiro con una confesión pactada?
obviamente es el alto mando brasileño el que tiene interés en pacificar y controlar el territorio, porque lo que Dario Messer le garantiza a través del lavado del dinero de la droga, especialmente del primer comando de la capital de San Pablo, es la paz. Efectivamente, en Brasil ha bajado la tasa de homicidios. Desde que el primer comando de la capital tiene el monopolio casi absoluto de las rutas de la droga que vienen de Colombia a través del oriente boliviano y de Paraguay, y en parte también por el norte argentino, en Brasil se ha pacificado mucho la situación. Entonces hay toda una conjunción. Ahora, tenemos un conocido más que trabajaba estrechamente con Dario Messer y con el primer comando de la capital. Un importante empresario argentino de jugadores de fútbol. No me digas que Gustavo Rivas. Exactamente. Ah, mira vos. Exactamente. Gustavo Rivas trabajaba con dinero del primer comando de la capital, probablemente también de la Ndrangheta calabresa, porque hay una relación estrecha de la Ndrangheta con el tráfico de la droga en América Latina, y con Dario Messer para canalizar los negocios hacia el Medio Oriente. Entonces, de todo eso, yo inferí en ese momento, es decir, que la única razón que podía explicar que Mauricio Macri tuviera que viajar a Paraguay, siendo que no lo podía ocultar, que iba a ser, que le iba a dañar su imagen política, es que tuviera que hacer algún trámite de negocios muy importante. Y para mí la explicación está en el famoso maletín que nadie le revisa. Y en ese maletín, ¿qué habría? ¿Claves, números de cuentas bancarias? Es lo que yo sospecho, exactamente. Claves, números de cuentas, esas cosas. Esas cosas. Fue a rendir cuentas. Eso para mí está clarísimo. Fue a rendir cuentas. Quiere decir que el presidente transparente tendría vínculos con sectores que de transparente no tienen nada, porque efectivamente es los tugurios, los suburbios, son los sótanos de la corrupción, del narcotráfico, de lo peor de la sociedad. Hay que leer los libros del desgraciadamente fallecido Jorge Weinstein. Jorge Weinstein era profesor en la Universidad de La Plata y publicó dos libros muy importantes sobre el macrismo. Uno salió en 2016 y el otro salió post-mortem el año a fin del año pasado, que lo sacó el colega y querido compañero Daniel Ciesa, que se llama El lado oculto de la familia Macri, donde ellos exploran y documentan mucho los lazos de la familia Macri con la Ndrangheta calabresa y con el crimen organizado. Tremendo. Bueno, pero qué interesante, porque además la opinión pública, nosotros tenemos un programa que no podríamos decir que llegamos a la opinión pública, llegamos a gente que tiene un interés particular por entender la cosa política, económica, ambiental, que es, digamos, las rutas por las cuales nosotros transitamos, ¿no? La complejidad de los fenómenos subestatales vinculados a los procesos también estatales y a las instituciones del Estado, pero que hacen de la política una cuestión realmente sumamente compleja. Lo que me lleva a preguntarte, cuando Macri trae a Gustavo Arribas
a manejar los servicios de inteligencia en la República Argentina, que era un hombre, como vos bien dijiste, dedicado a vender y comprar jugadores de fútbol, dijo que, para justificar, dijo algo así como que era un tipo piola que se las sabía todas. Y yo personalmente, y esta es la pregunta que quizás con esta cerremos porque el tiempo se nos ha ido, pero es que los servicios de inteligencia de un país justamente deberían hacer esto que en gran medida haces vos, es decir, un análisis de la geopolítica internacional para interpretar la realidad del mundo en el que vivimos y aportarle conocimientos e información al poder político para que actúe de la manera más sabia posible en función de los intereses del pueblo. Y entonces mi pregunta era, ¿vos pensás que los servicios de inteligencia en la Argentina están más volcados a la degradación moral de su actividad o justamente a esta tarea que yo creo que sería imprescindible para que un país realmente pueda tener servicios de inteligencia al servicio del bienestar general, ¿no? Lo que pasa, Mario, es que eso es propio de nuestra condición colonial. Si la inteligencia sobre los grandes movimientos geopolíticos a nivel mundial y a nivel regional la realizan los servicios de inteligencia norteamericanos, israelíes y británicos, realmente no es necesario que Argentina tenga servicios de inteligencia, a menos que nos propongamos tener una política soberana. Si queremos tener una política soberana, debemos tener una central de inteligencia inteligente, valga la tautología. Sí, sí. Es decir, que con pocos medios, porque obviamente no vamos a procurar imitar a la CIA, con pocos medios pueda estudiar, analizar, recoger información sobre las maniobras estratégicas de las distintas potencias con las cuales tenemos que ver y dárselas al gobierno para que con ese análisis de situación pueda tomar decisiones más o menos fundadas en la realidad. Así Pero es. Es un problema de opciones. Claro, es un problema de opciones. Bueno, nosotros vamos a seguir peleando por una nación soberana, así que vamos a tratar de que en algún momento pueda cumplir los servicios de inteligencia, no ser el brazo extendido de la CIA o de algún otro servicio, sino que realmente sea un servicio de inteligencia nacional, ¿no? Ese cambio creo que muchas veces el sistema político se lo ha propuesto, pero ha sido como una barrera infranqueable que es realmente difícil. Supongo yo que debe ser más difícil de lo que mi imaginación supone. Sí, efectivamente es un tema difícil. Sí, porque además, es decir, por decirlo de algún modo, los recursos humanos con los cuales se puede contar para empezar a realizar esa tarea están muy corrompidos por las prácticas, por el chiquitaje, por las prácticas de los pequeños negocios, las conspiraciones internas permanentes. Es decir, yo creo que debe haber realmente muy pocos cuadros de inteligencia en condiciones de asumir el tipo de tarea que vos y yo nos proponemos. Bueno, Eduardo, por hoy te agradecemos muchísimo la participación aquí en La Brújula, te mandamos un fuerte abrazo y hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, es siempre un placer, Mario, así que lo repetiremos cuando a ustedes les venga bien. Bárbaro, será dentro de no mucho tiempo. Muy bien. Bueno, gracias. Un gran abrazo para todas y todos los oyentes de La Brújula. Bárbaro. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado con Eduardo Biore, periodista, analista internacional, sociólogo, hombre que maneja información que realmente es de vital importancia y la explica con sencillez, aunque los grados de complejidad y sofisticación de las mafias internacionales, que actualmente ya
muchas veces fueron internacionales, pero ahora en un mundo en red mucho más, ya lo explicaba Manuel Castells hace 20 años atrás. Él nos pinta un cuadro, y en ese cuadro que nos pinta se observan vasos de comunicación entre el poder político local y esas mafias internacionales. Y eso es realmente preocupante, sobre todo si la política argentina quiere transitar por carriles éticos. Vamos a la tanda de la radio y después vamos a estar hablando con Marcelo Peretta, doctor en farmacia y bioquímica.